Hombres, más que instituciones, suelen necesitar los pueblos para tener sus instituciones. Lo dijo el sabio cubano José de la Luz y Caballero. Y hoy, en Buen Cubano, se acerca a la pregunta: ¿qué tipo de delegado del poder popular necesita la Cuba de hoy? Hoy, en Buen Cubano. Los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, como representantes del pueblo, intervienen en las decisiones estatales que afectan a toda la comunidad. A través de ellos, los ciudadanos participan sistemáticamente y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y también en la discusión y resolución de las problemáticas. Pero veamos el actuar de los delegados de la capital. ¿Cómo se involucran con el pueblo? ¿Sienten como suyos los problemas de sus territorios? Veamos las respuestas en Buen Cubano. Seguimos en Buen Cubano y hoy contamos para hablar sobre la difícil y compleja labor del delegado del Poder Popular. Contamos con la presencia del doctor en Ciencias Políticas Daniel Raful Pineda, profesor de la Universidad de La Habana, y con un personaje singular, un colega, Francisco Rodríguez Paquito, que es periodista del periódico Trabajadores y además es un delegado recién estrenado, Paquito, ¿no? Así mismo, desde diciembre. Bueno, vamos al grano ya. Más que nunca hoy la sociedad cubana necesita participación popular y necesita fortalecer los mecanismos democráticos de gobernar. Y muchas veces los delegados de circunscripciones se quedan entrampados en madejas burocráticas sin un sistemático respaldo de las instituciones, de los gobiernos locales. ¿Hasta dónde decide la consecuencia del liderazgo de un delegado y hasta dónde gravitan las dificultades, las inoperancias, la falta de apoyo y a veces el quietismo de muchos funcionarios? Pienso que relacionado con este tema, ya nosotros estamos abocados a iniciar la 10ª legislatura del país. Tanto desde el año 76 en Cuba empezó el sistema de órganos de poder popular a funcionar y en consecuencia con eso los delegados de base también. Nosotros históricamente hemos tenido no vamos a decir un dilema, pero sí un punto importante de relaciones entre lo que es el delegado de base y su vínculo con las instituciones. Las estructuras han estado creadas en el año 76, se han ido perfeccionando poco a poco. Y a mí me parece que este es un buen momento a partir de la aprobación de la nueva Constitución en el año 2019, donde se pondera con más fuerza todavía la autonomía de los municipios y en consecuencia con eso el papel de los delegados otorgándole mucho más relevancia. Esto forma parte de todo un proceso de mejoras y también de perfeccionamiento de las estructuras concretas nuestras, donde tiene que haber todavía un mayor nivel de acercamiento entre los delegados de base y las estructuras, digamos, administrativas y estructuras estatales nuestras. Y ahí es un tema que requiere de atención por parte de todas las instituciones, porque además el delegado de base es la máxima instancia de representación del pueblo cubano. La estructura nuestra, generalmente nosotros hablamos de Asamblea Nacional del Poder Popular, pero la estructura nuestra se sustenta básicamente en las estructuras de base. Por tanto, es el papel del delegado. Yo creo que las instituciones tienen que perfeccionar todavía mucho más su trabajo, su acercamiento a las necesidades de la base. Y los delegados, en consecuencia con eso, tienen que ser todavía más exigentes para evitar todo este proceso de burocratismo a que el sistema ha estado sometido durante muchos años, que yo creo que está todavía muy lejos de ser superado, ¿no? Eso me parece que es un elemento importante. Paquito. Bueno, mira, a ver, yo te voy a contar o hablar de mi experiencia en muy poco tiempo. O sea, sí, yo soy un aprendiz en esta historia. Wow. Y debo agregar además que desde la profesión nuestra, como periodistas, muchas veces uno enjuicia, valora estos temas de funcionamiento del poder popular. Exacto. Y cómo un poco te cambia la perspectiva cuando tú estás
como se dice en buen cubano, metido en el potaje. Porque verdaderamente uno empieza a distinguir. Primero, no podemos separar gobierno de delegado. El delegado es el gobierno en un territorio. O sea, de alguna manera se constituye en gobierno a partir de que la asamblea funciona. Y por tanto es parte también de este mecanismo de toma de decisiones a nivel municipal que, como decía el profe, se ha fortalecido a partir de la nueva constitución y cada vez hay más decisiones que dependen de la gestión del gobierno municipal. Y cuando hablo de gobierno municipal estoy entendiendo al delegado y delegada. Entonces esto complejiza mucho el asunto porque muchas veces, esta jerarquización hay que asumirla en primer lugar desde la individualidad. O sea, tú tienes que darte cuenta que después que pasas por ese proceso y que la gente te da esa confianza, pues tienes que a veces es difícil, todavía me cuesta cuando me dicen el delegado, imbuirte de ese papel y ejercer ese poder que te ha dado tu vecindario. Por ejemplo, ¿cómo tú lo estás haciendo en este momento? Yo tengo noticias porque tú has estado moviéndote y además todo lo publicas en Facebook, todo lo que haces. Tienes un diario del delegado. No todo. Lo que creo que de alguna manera puede aportar no solo a la gestión de rendición de cuentas ante tu gente, sino también que puede servir de alguna manera desde el punto de vista comunicativo para reflejar qué se hace en los gobiernos municipales y en la labor del delegado. A ver, yo pienso que estos dos meses que han transcurrido han sido interesantes porque es de aprendizaje, de conocer incluso la propia circunscripción. Sí, pero ya te estás proyectando ya. Porque muchas veces uno vive en un barrio y conoce determinados problemas los que te afectan en lo personal, pero muchas veces se te escapan muchos elementos que hay a tu alrededor y que tú ni conoces de la propia. Ahí incluso cuando uno tiene por su profesión no estás tan vinculado a la vida de la comunidad, pues el aprendizaje es doble, porque yo he aprendido cosas que ni siquiera sabía y he conocido personas que ni siquiera conocía de mi propio entorno de vecinos. Vamos después a hablar un poco también de tu experiencia. Recuerde que estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de reflexión, un programa que no pretende decir la última verdad acerca de nada, un programa que solo pretende hacerlos pensar. Los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, como representantes del pueblo, intervienen en las decisiones estatales que afectan a toda la comunidad. A través de ellos, los ciudadanos participan sistemáticamente y regularmente en los asuntos del gobierno de la sociedad y también en la discusión y resolución de las problemáticas. Pero veamos el actuar de los delegados de la capital. ¿Cómo se involucran con el pueblo? ¿Sienten como suyos los problemas de sus territorios? Veamos las respuestas en Buen Cubano. Mismo contamos con 5 puntos de la agricultura que son los que están abasteciendo el comedor de los abuelos con especies, el círculo infantil también. Eso es apoyo del gobierno y es prácticamente obligado que ellos tienen que recoger de lo que siembran, aportarlo a esos lugares. Además de el apoyo que se le está dando a las madres con 3 hijos también, de lo que sea, un aguacate, un poquito de yuca, un poquito de lo que ellos tengan, se les oferta a esas personas. Bueno, ese es un llamado que nos ha hecho nuestro presidente y los principales líderes de la revolución, de acercarnos cada vez más a la base, a las masas, a las personas. Y pienso que obviamente es esencial, tú no puedes conocer a profundidad los problemas de un barrio si no conversas allí con la gente, si no caminas, tocas los problemas con las manos, y ese contacto con las personas es esencial cuando uno quiere avanzar en la solución de los problemas. Mi nombre es Aile de la Caridad Costa Rudín, tengo 36 años de edad
Me desempeño como asesora jurídica del Ministerio del Interior y este es mi segundo mandato como delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio Centro Habana. Bueno, mi experiencia como tal, decirles que es muy bonita, porque comencé muy joven, había acabado de dar a luz, por así decirlo. Entonces fue un momento entre ser una nueva mamá, este nuevo trabajo, esta nueva experiencia como delegada. Entonces fue algo muy lindo, conté con el apoyo de mis factores, fue lo que me permitió desempeñarme en el mandato anterior, que fue el 17, y bueno, ahora en este, que es el 18º mandato. Ahora es mi experiencia por primera vez como candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y espero poder satisfacer los intereses de todos, de los plenos en los cuales yo resulté electa, y decirles que me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser madre, de ser cubana, trabajadora y de ser negra, y poder representar a mi comunidad, a mi municipio, a mi asamblea en la Asamblea Nacional, por así decirlo, y estar ahí cuando se discutan las leyes, el futuro de mi país, poder dar mi opinión, poder dar la opinión o transmitir la opinión de mis electores y de esa forma lograr una Cuba mejor. Porque mejor es posible. Sin dudas, el papel de los delegados es fundamental para el funcionamiento de los barrios, para canalizar las inquietudes de todos y todas, para fomentar la creación, el arte y fundamentalmente la participación de los ciudadanos en todos los procesos del barrio. Elena Godínez Dalmau, en Buen Cubano. Seguimos en Buen Cubano. Doctor Raful, vamos a hablar de las asambleas de rendición de cuentas. La Asamblea de Rendición de Cuentas es la célula básica de la democracia cubana. Es donde supuestamente se gobierna con todos, donde se inicia la función de gobierno que se encadena hasta arriba, hasta el máximo órgano de gobierno. No es menos cierto que las asambleas han perdido en muchos lugares calidad, brillantez, fuerza, y a veces se ven pocos electores en las asambleas. Eso primero tenemos que reconocerlo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha formalizado tanto la asamblea de rendición de cuentas? ¿Cómo habría que cambiar esas asambleas, estremecerlas para que vuelvan a ser para lo que se concibió, que es para encauzar la participación popular, para abrir el debate, para la sugerencia, la iniciativa, en fin? A mí me parece que lamentablemente no hay mucha conciencia. Yo creo que en general, a veces hasta en los mismos delegados de base, en la población que los delegados representan y también en directivos, ¿no?, que están encargados de cumplir funciones administrativas o estatales, que la Asamblea de Rendición de Cuentas es el acto más importante que tiene todo el sistema del Poder Popular cubano. De la misma manera que el delegado es el elemento central en toda la estructura del Poder Popular, la rendición de cuentas del delegado es el acto de más trascendencia. Es de más trascendencia porque es el espacio donde las personas que son los que eligen sus representantes públicos participa en estos encuentros, da sus puntos de vista, hace sus planteamientos, sus comentarios, muestra sus preocupaciones. Y en consecuencia con eso, el delegado de esa circunscripción está en la obligación de escucharlo, de darle respuesta y cuando no hay respuesta, de tramitar los planteamientos y las preocupaciones de la gente. Esas tramitaciones y planteamientos, de los planteamientos de la gente suelen ir, en ocasiones se quedan en el lugar cuando hay fuerza para darle solución en el área, ¿no?, de la circunscripción, pero esos son los menos. En realidad, la mayor parte de los problemas que tiene la población cubana son problemas de funcionamiento de todas las estructuras nuestras a nivel superior, que son los que tienen, en última instancia, manejan básicamente los recursos cubanos y hacen la distribución de esos recursos. Lamentablemente, por la coyuntura que está viviendo el país, que todos conocemos hace muchos años, la participación de la población en las elecciones, primero en la nominación de los delegados. En los primeros años, 70 y pico, 80, había entre 2 y 8 personas como candidatos delegados, y en una parte enorme de la circunscripción del país se nominaban no menos de 3, 4 personas. Sí. El combate era feroz cuando aquello. A medida que ha ido avanzando el tiempo, que el contexto ha ido diferenciándose a otros momentos,
condiciones más difíciles de la economía cubana interna, condiciones más difíciles, la inserción nuestra en el exterior, con el exterior, estos temas de participación de la gente han ido disminuyendo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las instituciones nuestras, pero tiene mucho que ver con el delegado, la capacidad que tenga el delegado de entender esta situación, de tramitar lo que haya que tramitar, de sentirse identificado con la población en esos problemas y de conocer los problemas de la comunidad. Y hay otro tema importante que es la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad directa de las instituciones en al menos intentar darle solución a los problemas a la gente. Las asambleas nuestras históricamente han tenido la complejidad, yo lo digo, hasta hace poco en las asambleas que estuvimos viviendo, antes que se iniciara el nuevo proceso de elección de los delegados de base, que las instituciones no asisten a los lugares, no asisten. Y entonces la gente que tiene responsabilidad en las asambleas municipales, primero los consejos populares, vamos a decir, a nivel de localidad, después las asambleas nuestras, a las que pertenecen todos los delegados de base de un área, y después a nivel nacional no hay un respaldo sistemático, menos sistemático, para que esos directivos participen en la discusión, en las asambleas de rendición de cuentas. Yo creo que las instituciones tienen que estar ahí de frente, porque además no es lo mismo el delegado media en esa información. No, y además, doctor, las instituciones, también los delegados en su asamblea tienen mecanismos democráticos para enmendar todas esas cosas, porque quien no se sienta deudor de rendirle cuenta, funcionario, un directivo, no puede continuar, no debía continuar dirigiendo o al frente de una institución. Debía ser, los delegados tienen el poder de revocar o no. Pero a veces sí tiene poder de revocar, claro. Pero que poco se utiliza eso. De hecho, no hace mucho se aprobó una ley de revocación de los mandatos de los representantes públicos. Espero que en lo adelante se vea más la revocación cuando hay alguien que, mira, que está sordo y ciego a los planteamientos de los ciudadanos. Claro, Pepe, pero a veces la gente, los barrios nuestros, se conduelen de la gestión del delegado porque creen que el delegado no es responsable de muchas cosas, y hay responsabilidad que tiene que ver con el delegado. Vamos a ver qué dice Paquito, porque sí. Paquito está ahora en la piel del delegado. Claro. Y me gustaría que tú, ¿qué tú opinas? El tema de la rendición de cuentas es interesantísimo. Yo todavía, por supuesto, no he vivido el primer proceso oficial de rendición de cuentas, pero yo al menos estoy tratando de rendir cuentas todos los días. O sea, ahora mismo estaba buscando acá, armé un grupo de WhatsApp con mis electores y electoras más que quieran participar, ya va por 120. ¿Es abierto? 119, ahora casi tenemos 120. ¿En la circunscripción? Sí, y ahí están los presidentes de los CDR, las presidentas, las personas que quieran colaborar, distintas, todo el que quiere. Me llevan papelitos a la casa, ponme en el grupo. Y de alguna manera por este canal, que sirve para muchas cosas, yo constantemente estoy rindiendo cuenta de lo que yo hago como Paco, delegado. Disculpa, vamos a hacer una pausa porque lo exige el programa, el momento, y después continuamos con tu reflexión. Recuerde que este programa estamos en Facebook y Twitter. Envíenos temas que les interese que se aborden aquí. Todo es abordable en este programa. La manera profunda, seria, es lo que requiere ese tema. Seguimos en Buen Cubano. Paqui, te preguntaba eso, ya estabas hablando, pero también me interesa que digas en tu consideración qué es lo más difícil para un delegado de circunscripción. Sí. Y además, cómo se consigue el liderazgo. Una cosa es liderazgo y otra es dirección. Hay quien dirige y no tiene liderazgo. Hay quien tiene liderazgo y no tiene cargo de dirección. A ver, Pepe, mira, déjame, te termino la historia de la rendición de cuentas diaria, como le digo yo. Es lograr una interlocución, la idea. Yo creo que los mecanismos que tenemos
a veces son muy formales. O sea, esto de reunirnos cada 6 meses, no es que desechemos lo que está en ley, además, que hay que cumplir en los mecanismos del poder popular, pero yo creo que debiéramos intentar modernizar ese vínculo con la gente. Y para eso, por ejemplo, el tema de las tecnologías puede funcionar. Ahí pongo interlocutores a los decisores y decisoras, a los directivos de las entidades, con mi electorado. Los pones o sea, de frente. Ellos me dan información, yo se la circulo a ellos, preguntan constantemente sobre, no hay agua. Tengo muy buena experiencia con la directora de aguas de mi territorio, Sí. que constantemente está dándonos partes por ahí, recibiendo incluso las solicitudes de problemas. En estos días pasados tuvimos muchas dificultades y así serían muchos los ejemplos, pero yo pienso que lo que no puede pasar es que yo llegue a una asamblea de rendición de cuentas cuando me toque a sorprenderme de los problemas. O sea, cuando vayan muchos o vayan pocos, yo no quisiera que se dijera ahí algo que yo no supiera. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo quizás de toda delegada. Pero yo he seguido de cerca lo que si tú vas en las redes sociales, de tu trabajo como delegado, tú has hecho, te has acercado a problemas humanos que hay porque además a la gente hay que tocarla, hay que estar al lado, y tú estás haciendo eso, y eso me gustaría... Por lo menos lo estoy intentando. Mira, tú me decías que es lo más difícil, y es precisamente eso lo más difícil. O sea, es hacer conexión con esa gente que te ha decidido que tú les representes, y hacerla de una manera que no solo quedarse en tramitar una queja, sino escucharle, meterse en sus problemas cotidianos, y en algún momento a veces... A mí hace poco me sorprendió en una determinada situación que tuve que interceder de una familia, pues como aquella ascendencia que reconocían en mí, a la cual yo no estaba acostumbrado, ¿no? Del delegado, esa autoridad que te da esa representación, que uno tiene que irla asumiendo con humildad, pero también con energía, para que la gente, para arrastrar a la gente. Yo creo que lo más difícil también es motivar, lo más difícil es lograr rescatar esa conciencia de que se pueden hacer muchas cosas en colectivo y entre todas y todos. ¿Qué has hecho en el tiempo que llevas? Bueno, el hueco, el bache por fin. Bueno, sí, esa ha sido una de las cosas que desde el inicio lo focalicé como un gran problema. Incluso no está en mi circunscripción, pero sí era un gran problema en nuestra comunidad, en la demarcación, y verdaderamente fue como un símbolo, ¿no? Se resolviera o se empezara a resolver. Pero ha habido otras muy interesantes y que a mí me han satisfecho mucho. Ir a hacerle una visita a las maestras el Día del Maestro con las niñas, niños, adolescentes de la comunidad, o ir a ver a los combatientes el 8 de enero. O sea, hay muchas pequeñas cosas que se pueden hacer motivacionales incluso, que no hacen falta recursos, pero que les llega a la gente y que ve, y que de esa manera yo creo que le estamos haciendo un favor a la figura del delegado y delegada y del gobierno en las comunidades. Bueno, de todas formas la Asamblea seguirá siendo el órgano primigenio, el primero de gobierno del poder popular. De alguna manera nuestras asambleas tienen el reto de convertirse en un contrapeso de la administración pública allí en el territorio. Me parece a mí que lo importante es que el Consejo de la Administración debe rendirle cuentas a la Asamblea, y esos delegados como Paquito, que están inmersos en los dramas cotidianos de la gente, tienen el poder de pedir cuentas, de plantear los asuntos y además de controlar al Consejo de la Administración. ¿Es así o no? Sí, o sea, siempre ha sido la intención en la legislación cubana, siempre ha sido la intención de que las asambleas municipales tengan formalmente el control sobre las administraciones. Lo que pasa es que durante muchos años nosotros teníamos simultaneando la responsabilidad del presidente de la Asamblea, juez y parte, que era a su vez presidente del Consejo de Administración. Y eso desde el punto de vista práctico es muy difícil lograrlo, porque por un lado recibía la presión de los delegados de base, de lo que mismo era delegado de base, y por otro lado tenía que ejercer el control sobre esas autoridades designadas, porque los gobiernos nuestros son designados. Y la Asamblea tiene formalmente un peso sobre ellos tremendo, justamente porque los designa. Y de la misma manera que los designa, los desactiva también. O sea, puede hacerlo igual. Ahora, a mí me parece que el diseño cubano ha ido avanzando mucho, ha ido avanzando, para que cada vez los delegados, representantes de base,
que son miembros de la Asamblea Municipal, tengan todavía más control sobre esa administración. Yo creo que hay una propuesta tremenda porque hay, por ejemplo, ahora se está aprobando decisiones que tienen que verse por la posibilidad de que por primera vez los miembros de una comunidad puedan reunirse con el delegado y hacerle propuestas concretas de temas que quieren que se lleven a la asamblea. Eso no existía antes. O sea, eso podía ser que a la asamblea municipal, podía ser que existieran algunos delegados que de pronto por su iniciativa, por su capacidad de liderazgo, yo quiero a propósito hablar de esto también, o sea, que alguien sea electo como delegado no quiere decir que sea... Y una pregunta, ¿están abiertas las puertas a los ciudadanos para participar de oyente en la asamblea municipal? O sea, en la legislación cubana eso está autorizado, está legitimado. Solamente en casos excepcionales la asamblea decide a puerta cerrada hacer algún análisis puntual, pero eso no ocurre casi nunca. Pero ese es un mecanismo que también me parece a mí que se utiliza poco. Cuando la gente empieza a interesarse por los problemas que no se resuelven en el municipio, por lo menos ir a ver allí cómo se trata el asunto en la asamblea. No, pero además, Pepe, aquí hay otra coyuntura muy importante. Ese ejemplo que pone Paquito de las redes sociales, la utilización que le está dando él, los resultados de lo que se discute en las asambleas municipales puede ser divulgado también por los propios medios y eso no se está hasta haciendo. La agenda. Con la, sí. Cuando yo voy a una asamblea, mi gente sabe a qué yo voy. Y eso es importante. Ese es otro mecanismo que yo creo que puede crear las nuevas condiciones en las que estamos abocados y que estamos viviendo para el mejor funcionamiento del sistema de poder popular cubano. Bueno, nosotros les agradecemos la presencia de ustedes aquí y además tú fuiste delegado y diputado de la Asamblea Nacional, ¿eh? Así es. Tienes buena experiencia también. Les agradecemos su presencia. El delegado, señores, tiene un desafío muy grande en la Cuba de hoy. El delegado es la célula básica del gobierno a todos los niveles y nosotros tenemos el reto de estremecer esa asamblea, de activar la participación popular, de levantar los mecanismos de la democracia, porque el gobierno con todos es un gobierno más sabio, más justo y un gobierno más democrático. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano.